El avión aterrizó suavemente en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México. Eugenio Derbez observaba a través de la ventanilla cómo el sol de la tarde bañaba la inmensa metrópoli con un resplandor dorado. Habían pasado casi 5 años desde su última visita prolongada a México, y una extraña mezcla de nostalgia y nerviosismo se agitaba en su interior. Señores pasajeros, bienvenidos a Ciudad de México. La temperatura exterior es de 22 grados centígrados. Por favor, permanezcan en sus asientos hasta que se apague la señal del cinturón de seguridad, anunció la voz de la azafata por el altavoz. Mientras recogía su equipaje de mano, Eugenio repasaba mentalmente el proyecto que lo había traído de regreso a su país natal, un documental sobre las artes marciales tradicionales en México y su influencia en las comunidades locales. Era un proyecto personal que había postergado durante años, desde que su carrera en Hollywood había despegado. Al salir de la terminal, el aroma inconfundible de los tacos al pastor de un puesto cercano lo golpeó como una ola de recuerdos. La Ciudad de México seguía siendo ese caos vibrante y colorido que recordaba, pero algo había cambiado. O quizás era él quien había cambiado. Eugenio. Por aquí. Escuchó una voz familiar. Entre la multitud, un hombre de unos 60 años, con el pelo entrecano y complexión atlética, agitaba la mano. Era Sergio Ramírez, su antiguo maestro de karate y ahora consultor del documental. «Maestro», exclamó Eugenio, abrazándolo con genuina emoción. «¿Cómo está? No ha cambiado nada. Y tú sigues siendo el mismo adulador de siempre», respondió Sergio con una sonrisa. «Vamos, el tráfico está infernal como siempre. Tenemos mucho de qué hablar». Durante el trayecto hacia Coyoacán, donde Eugenio se hospedaría en una casona colonial convertida en hotel boutique, la conversación fluyó entre recuerdos y planes para el documental. La ciudad desfilaba ante sus ojos, el paseo de la Reforma con sus modernos rascacielos contrastando con los monumentos históricos, las calles rebosantes de vida, los vendedores ambulantes, el olor a elotes asados y churros recién hechos. «Nunca te pregunté por qué dejaste el karate», comentó Sergio mientras conducía por las callejuelas adoquinadas de Coyoacán. «Tenías talento, Eugenio. No cualquiera llega a cinturón negro a los 19 años». Eugenio miró por la ventanilla, observando cómo las jacarandas salpicaban de púrpura las aceras. «La actuación me absorbió por completo», respondió finalmente. «Y luego vinieron los hijos, los proyectos. Ya sabe cómo es esto, maestro. Una cosa lleva a la otra y de pronto han pasado 20 años». Sergio asintió, comprensivo. «El dojo sigue en el mismo lugar», dijo después de un momento. «Ahora lo dirige mi hijo, pero yo sigo dando algunas clases para los veteranos. Deberías pasarte un día de estos». «Lo haré», prometió Eugenio, aunque ambos sabían que probablemente no tendría tiempo. El hotel era exactamente como Eugenio lo había imaginado, paredes de colores vibrantes, un patio interior con una fuente de cantera y macetas rebosantes de bugambilias. Su habitación daba a un pequeño jardín donde un colibrí libaba en las flores de un árbol de colorín. Después de refrescarse, Eugenio decidió dar un paseo por el barrio. El equipo de filmación no llegaría hasta el día siguiente, y sentía la necesidad de reconectar con su ciudad a solas, sin el filtro de las cámaras o las agendas de trabajo. Las plazas de Coyoacán bullían de actividad en esa tarde de domingo. Artesanos, músicos callejeros, familias disfrutando de nieves de garrafa y parejas paseando de la mano. Eugenio se mezcló entre la multitud, disfrutando del anonimato relativo que le proporcionaban una gorra de béisbol y unas gafas de sol. En la Plaza Hidalgo, se detuvo frente a un grupo de ancianos que practicaban tai chi bajo la sombra de los árboles. Sus movimientos lentos y precisos le recordaron sus propios entrenamientos de karate, la disciplina, la concentración, la búsqueda del equilibrio entre cuerpo y mente. ¿Eugenio Derbez? Una voz interrumpió sus pensamientos. Se volvió para encontrarse con una mujer de unos 30 y tantos años, cabello rizado recogido en una coleta y una cámara profesional colgada al cuello. «Soy Laura Méndez, fotógrafa del documental», se presentó ella con una sonrisa. «Llegué antes para capturar algunas imágenes del barrio. No esperaba encontrarte aquí». «Yo tampoco esperaba encontrar a nadie del equipo hoy», respondió Eugenio, quitándose las gafas. «Pero me alegra conocerte, Laura. ¿Quieres tomar algo? Conozco un café excelente cerca de aquí». En el Café El Jarocho, sentados en una mesa del fondo con 2 humeantes tazas de café de olla, Laura le mostró algunas de las fotografías que había tomado: ancianos jugando dominó, niños corriendo tras palomas, murales coloridos en las paredes del barrio. «Quiero capturar la esencia de estos lugares antes de que comencemos a filmar», explicó ella.
El contraste entre la tradición y la modernidad, lo cotidiano que a veces no vemos pero que define nuestra identidad. Eugenio asintió, impresionado por la sensibilidad de su mirada. Eso es exactamente lo que busco para el documental, dijo. No solo hablar de karate o judo, sino de cómo estas disciplinas se entrelazan con nuestra cultura, cómo transforman vidas. La conversación derivó hacia experiencias personales. Laura había practicado judo durante su adolescencia, y entendía bien la filosofía detrás de las artes marciales. Eugenio, por su parte, le contó anécdotas de sus años de entrenamiento, de cómo el karate le había enseñado valores que aún aplicaba en su vida cotidiana. ¿Y por qué dejaste de practicar?, preguntó Laura, haciendo eco de la pregunta de Sergio. ¿No lo echas de menos? Eugenio contempló su taza de café, pensativo. A veces, admitió. Especialmente en momentos de estrés. El karate me daba una claridad mental que he intentado encontrar en otras cosas, la meditación, el yoga, pero no es lo mismo. Nunca es tarde para retomarlo, sugirió Laura. Eugenio sonrió, pero no respondió. Había algo en esta conversación que tocaba una fibra sensible, un camino no tomado, quizás una versión de sí mismo que había quedado atrás. Al caer la noche, regresó al hotel caminando lentamente, observando las luces que se encendían en las casas y los restaurantes. El aire olía a tierra mojada, presagio de una de esas lluvias repentinas tan típicas de la ciudad. En la recepción del hotel le entregaron un sobre. Era una invitación de Sergio para cenar al día siguiente en el dojo después de la clase vespertina. Para que recuerdes viejos tiempos, decía la nota escrita a mano. Eugenio sonrió, guardando la invitación en el bolsillo de su chaqueta. Mientras subía las escaleras hacia su habitación, una extraña certeza se instaló en su interior. Este viaje iba a ser mucho más que la filmación de un documental. De alguna manera, sentía que había regresado a México para redescubrir una parte de sí mismo que había dejado atrás hace mucho tiempo. Esa noche, desde el balcón de su habitación, contempló la luna llena que iluminaba los tejados de Coyoacán. A lo lejos, el rumor de la ciudad era como un animal vivo, respirando. Y en algún lugar de esa inmensidad, su pasado lo esperaba para un reencuentro inevitable. Mañana comenzaría oficialmente el trabajo. Mañana volvería a pisar el dojo donde había aprendido no solo luchar, sino a conocerse a sí mismo. Y aunque no lo sabía aún, mañana también darían comienzo los eventos que lo llevarían a enfrentar uno de los mayores desafíos de su vida. La mañana amaneció con esa claridad única del Valle de México después de una tormenta nocturna. El aire fresco se colaba por la ventana entreabierta mientras Eugenio repasaba el plan de rodaje con un equipo de producción reunido en el patio interior del hotel. Los rayos del sol formaban patrones geométricos sobre las baldosas rojas mientras el canto de los pájaros competía con el murmullo de las voces. El dojo del maestro Ramírez será nuestra primera locación, explicó Carlos Mendoza, el director del documental, señalando un punto en el mapa extendido sobre la mesa. Después nos trasladaremos al barrio de Santo Domingo para filmar algunas entrevistas con los jóvenes que participan en el programa de artes marciales contra la violencia. Laura, quien ahora mostraba las fotografías de reconocimiento en su tableta, añadió, he hablado con varios vecinos. La zona tiene buena luz durante la mañana, pero debemos tener en cuenta que hay algunas calles estrechas donde el equipo tendrá que moverse con cuidado. Eugenio observaba el intercambio de ideas técnicas mientras su mente divagaba hacia la cena de la noche anterior en el dojo. Había sido una experiencia surrealista pisar nuevamente aquel tatami donde había pasado tantas horas de su juventud. Las paredes seguían decoradas con los mismos kanjis, respeto, disciplina, perseverancia. Y el retrato del fundador de la escuela, el maestro japonés Hiroshi Tanaka, parecía observarlo con la misma intensidad que recordaba. Durante la cena, compartida con varios antiguos compañeros que ahora eran instructores, Sergio le había pedido que dirigiera un breve entrenamiento con los estudiantes avanzados como parte del documental. Será como montar en bicicleta, había dicho. Algunas cosas nunca se olvidan. ¿Eugenio? La voz de Carlos lo trajo de vuelta al presente. ¿Qué opinas del itinerario? Perfecto, respondió, volviendo a enfocar su atención en el mapa. Solo quisiera añadir una visita al mercado de la Merced. Tengo entendido que hay un grupo de comerciantes que practican aikido al amanecer antes de abrir sus puestos. Podría ser un contraste interesante. La propuesta fue bien recibida y, después de ultimar algunos detalles logísticos, el equipo se dispersó para preparar el equipamiento mientras Eugenio se dirigía a su habitación para cambiarse. Había elegido un atuendo sencillo, jeans, camiseta negra y una chaqueta ligera.
Nada que llamara demasiado la atención en los barrios que visitarían. Al salir del hotel, una furgoneta blanca con el logo de la productora los esperaba. El trayecto hasta el dojo fue breve, entre conversaciones sobre anécdotas de rodajes anteriores y las expectativas para este nuevo proyecto. Al llegar, Sergio los recibió con ese entusiasmo contenido tan característico de él. Los estudiantes están muy emocionados, comentó mientras los guiaba hacia el interior. No todos los días tienen la oportunidad de aparecer en un documental con Eugenio Derbez. El rodaje en el dojo transcurrió con fluidez. Eugenio se sintió extrañamente cómodo vistiendo nuevamente el karateji y el cinturón negro que Sergio había guardado para él. Las katas, secuencias de movimientos predefinidos, volvieron a su cuerpo como si nunca hubiera dejado de practicarlas. Sus músculos recordaban lo que su mente había relegado al olvido. Impresionante, murmuró Laura mientras capturaba con su cámara el momento en que Eugenio ejecutaba el Eian Godan, una kata avanzada. Se nota que esto es parte de ti. Para la tarde, el equipo se trasladó hacia Santo Domingo, un barrio al sur de la ciudad conocido por sus contrastes sociales, calles empedradas junto a avenidas modernas, casas coloniales restauradas y vecindades antiguas, todos conviviendo en un caos ordenado típicamente mexicano. El programa de artes marciales que documentarían funcionaba en un centro comunitario adaptado en lo que alguna vez fue una fábrica textil. Niños y adolescentes, muchos de ellos provenientes de contextos vulnerables, encontraban en el judo y el karate una alternativa a las pandillas y la violencia callejera. Mientras Carlos dirigía la filmación de las entrevistas, Eugenio decidió caminar por los alrededores para familiarizarse con el barrio. Laura lo acompañó, su cámara siempre lista para capturar momentos espontáneos. Este lugar tiene mucha personalidad, comentó ella mientras fotografiaba un mural que representaba la lucha libre mexicana con colores vibrantes. Es como si cada pared contara una historia. Doblaron por una callejuela estrecha donde los tendederos cruzaban de un edificio a otro como guirnaldas multicolores y el olor a comida casera emanaba de las ventanas abiertas. Al final de la calle, desembocaron en una pequeña plaza donde un grupo de jóvenes reparaba motocicletas bajo la sombra de un ahuehuete centenario. Eugenio notó de inmediato la tensión que su presencia generó. Las conversaciones se apagaron y varias miradas se clavaron en ellos con desconfianza. Deberíamos regresar, susurró Laura, intuyendo el cambio en la atmósfera. Pero antes de que pudieran dar media vuelta, uno de los jóvenes, un hombre fornido de unos 25 años con tatuajes que asomaban por el cuello de su camiseta, se acercó a ellos. ¿Buscando algo específico?, preguntó con un tono que oscilaba entre la curiosidad y la advertencia. Solo reconociendo el barrio, respondió Eugenio con naturalidad. Estamos filmando un documental en el centro comunitario. El joven lo observó con mayor atención, el reconocimiento dibujándose lentamente en su rostro. Eres ese actor, ¿verdad? El que hace películas en Estados Unidos. Eugenio Derbez, se presentó, extendiendo la mano. El joven dudó un momento antes de estrecharla. Mateo, respondió secamente. ¿Y de qué va ese documental? De cómo las artes marciales pueden transformar comunidades, explicó Eugenio. El programa del centro está haciendo un trabajo increíble con los chicos del barrio. Mateo soltó una risa corta, sin humor. ¿Artes marciales? Su tono se volvió ligeramente burlón. Aquí la única defensa personal que funciona es andar en grupo, señaló hacia las motocicletas. Y moverse rápido. Eugenio percibió algo más tras aquella hostilidad, quizás desdén, quizás recelo hacia lo que consideraba una visión ingenua de la realidad del barrio. Las artes marciales no son solo para defenderse, respondió con calma. También enseñan disciplina, respeto, autocontrol, bonitas palabras, lo interrumpió Mateo. Pero aquí las cosas funcionan de otra manera. Este es territorio de los halcones, hizo un gesto abarcando la plaza. Y nosotros cuidamos a los nuestros a nuestra manera. El nombre de la banda callejera era conocido en la zona. Laura había mencionado algo sobre ellos durante la investigación previa. Controlaban varias calles, cobraban protección a los comerciantes locales y se disputaban el territorio con otras bandas rivales. Entiendo, dijo Eugenio, manteniendo un tono conciliador. Cada comunidad encuentra sus propias soluciones. Algo en su respuesta pareció desconcertar a Mateo, como si esperara miedo o confrontación en lugar de comprensión. Solo manténganse alejados de los callejones después del anochecer, advirtió finalmente. Y si van a filmar por aquí, mejor avisen antes. No a todos les gusta aparecer en cámaras.
Con eso, regresó con su grupo, no sin antes dirigirles una última mirada evaluadora. Mientras caminaban de regreso hacia el centro comunitario, Laura habló en voz baja. Eso fue tenso. Los halcones tienen mucha influencia aquí. Deberíamos mencionárselo a Carlos. Eugenio asintió, pensativo. El encuentro había dejado una impresión en él, no tanto por la amenaza velada sino por lo que había visto en los ojos de Mateo y los otros jóvenes, una mezcla de orgullo territorial, desconfianza hacia los extraños y cierta vulnerabilidad oculta tras la fachada de dureza. Al llegar al centro comunitario, encontraron a Carlos entusiasmado por las entrevistas que acababan de realizar. «Tenemos material excelente», exclamó. «Estos chicos tienen historias increíbles. Mañana volveremos para filmar la clase de la tarde y luego nos iremos al mercado como sugeriste». Eugenio le contó brevemente sobre el encuentro con los halcones, minimizando la tensión pero subrayando la necesidad de ser respetuosos con las dinámicas del barrio. «Tal vez deberíamos incluirlos de alguna manera», sugirió. «Podrían dar una perspectiva diferente sobre el tema de la comunidad y la protección». Carlos pareció considerar la idea. «Es arriesgado, pero interesante», admitió. «Déjame pensarlo. Por ahora, creo que hemos terminado por hoy». El equipo recogió el equipamiento mientras el sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rojizos. De camino hacia la furgoneta, Eugenio notó varias motocicletas estacionadas cerca, y a sus dueños observándolos con evidente interés. «Parece que hemos atraído la atención del barrio», comentó a Carlos, quien siguió su mirada y asintió con cierta preocupación. «Mañana reforzaremos el equipo de seguridad», decidió. Solo por precaución. Esa noche, durante la cena en un restaurante cercano al hotel, el equipo discutió los planes para los próximos días. El ambiente era de optimismo por el material obtenido, pero Eugenio permanecía algo distraído, su mente regresando a la conversación con Mateo. «¿Todo bien?», preguntó Laura, notando su silencio. «Sí, solo estaba pensando», respondió, dejando la frase inconclusa mientras jugueteaba con su vaso de agua. «Me pregunto si estamos contando la historia completa con este documental». «¿A qué te refieres?». «Hablamos de cómo las artes marciales pueden transformar vidas, pero hay realidades que quedan fuera de ese enfoque. Chicos como Mateo y su grupo, por ejemplo. ¿Qué los llevó a formar una banda? ¿Por qué eligen ese camino y no otro?». Laura asintió, comprendiendo su inquietud. «Es una perspectiva válida. Pero no podemos abarcarlo todo en un solo documental». «Lo sé», concedió Eugenio. «Es solo que, siento que hay algo más profundo aquí. Una historia que está esperando ser contada». Cuando regresó a su habitación esa noche, Eugenio se acercó a la ventana y contempló las luces de la ciudad. En la distancia, podía ver el resplandor tenue del barrio de Santo Domingo. Algo en su encuentro con los halcones había tocado una fibra sensible en él, recordándole que las historias más importantes a veces no son las que buscamos contar, sino las que se cruzan en nuestro camino inesperadamente. Sin sospecharlo aún, ese cruce de caminos apenas comenzaba. Y pronto, muy pronto, la línea entre documentalista y protagonista se difuminaría de maneras que ni siquiera podía imaginar. Los primeros rayos del sol se filtraban por las cortinas de la habitación cuando Eugenio despertó. Había dormido inquieto, con sueños fragmentados en los que se mezclaban imágenes de su juventud en el dojo y rostros desconocidos entre motocicletas. Se incorporó lentamente, sintiendo un leve dolor en los músculos después de la práctica del día anterior. Su cuerpo le recordaba lo que su mente había querido olvidar, que el karate seguía siendo parte de él. Mientras se preparaba un café en la pequeña cafetera de la habitación, revisó las notificaciones en su teléfono. Carlos había enviado un mensaje al equipo. La filmación en el centro comunitario se retrasaría hasta el mediodía debido a un problema con el permiso municipal. Eso le daba algunas horas libres que no había anticipado. Después de desayunar en el patio del hotel, donde el canto de los pájaros competía con el rumor lejano del tráfico, Eugenio decidió caminar hasta el dojo. No había avisado a Sergio, prefería la espontaneidad de una visita sin anunciar, como en los viejos tiempos cuando llegaba temprano para practicar a solas antes de la clase. Las calles de Coyoacán comenzaban a despertar. Vendedores ambulantes instalaban sus puestos de frutas y artesanías, barrenderos municipales limpiaban las aceras con escobas de varas, y el aroma del pan recién horneado escapaba por las puertas entreabiertas de las panaderías tradicionales. Al doblar una esquina cerca del dojo, Eugenio se detuvo frente a un puesto de periódicos. Un titular llamó su atención: «Aumenta la extorsión a comerciantes en barrios del sur».
El artículo mencionaba específicamente a los halcones como uno de los grupos involucrados en el cobro de derecho de piso a pequeños negocios en zonas como Santo Domingo. Con ese pensamiento rondando su mente, continuó su camino hasta llegar al dojo. La puerta estaba entreabierta, y desde el interior llegaba el sonido rítmico de pasos sobre el tatami. Se asomó con cautela para no interrumpir. Sergio dirigía una clase matutina para un grupo reducido de adultos mayores. Era una imagen conmovedora. Hombres y mujeres de 60, 70 años, algunos incluso mayores, ejecutando movimientos de karate adaptados a sus capacidades. Lo hacían con una concentración y dignidad que resultaba inspiradora. Eugenio permaneció en silencio hasta que la clase terminó. Cuando los alumnos se inclinaron ante su maestro y comenzaron a dispersarse, Sergio lo vio y sonrió. Sabía que vendrías, dijo, acercándose para saludarlo. Siempre fuiste madrugador. No ha cambiado nada, respondió Eugenio, observando el dojo con nostalgia. Excepto quizás los alumnos. Sergio rió mientras se secaba el sudor con una pequeña toalla. Son mi grupo favorito. Exprofesores, médicos jubilados, amas de casa, todos buscando mantenerse activos y encontrar un propósito en esta etapa de la vida. Mientras los últimos alumnos se marchaban, saludando respetuosamente a Eugenio al reconocerlo, Sergio le hizo un gesto para que lo siguiera a la pequeña oficina en la parte trasera del dojo. Era un espacio austero pero acogedor, una mesa de madera, algunas sillas, estantes con libros sobre artes marciales y filosofía oriental, y las paredes decoradas con fotografías antiguas de competencias y exhibiciones. ¿Té verde?, ofreció Sergio, poniendo a calentar agua en un hervidor eléctrico. Eugenio asintió, deteniéndose frente a una de las fotografías. En ella, un Eugenio adolescente sostenía un trofeo, flanqueado por Sergio y otros compañeros del dojo. Todos sonreían con esa mezcla de orgullo y alivio que sigue a una competencia intensa. Campeonato Estatal, 1990, recordó Sergio, entregándole una taza humeante. Tu primera medalla de oro. Era otro Eugenio, murmuró, más para sí mismo que para su maestro. Se sentaron frente a frente, dejando que el silencio se instalara entre ellos. Ese tipo de silencio cómodo que solo existe entre personas que se conocen profundamente. Ayer visitamos Santo Domingo para el documental, dijo finalmente Eugenio. Nos encontramos con una banda local, Los Halcones. Sergio asintió, su expresión tornándose seria. Los conozco de nombre. Tienen mucha influencia en la zona. Esta mañana vi un periódico que mencionaba extorsiones a comerciantes. ¿Es tan grave la situación? Más de lo que parece, confirmó Sergio, tomando un sorbo de té. Muchos negocios pequeños han cerrado. Otros pagan por protección porque no tienen alternativa. ¿Y la policía? Sergio dejó escapar una risa sin humor. La policía tiene sus propios acuerdos. Ya sabes cómo funciona esto, Eugenio. No es tan diferente a cuando éramos jóvenes, solo han cambiado los nombres. Eugenio asintió, recordando que la corrupción era una realidad con la que había crecido, una parte tan intrincada del sistema que a veces se volvía invisible de tan normalizada. El centro comunitario donde filmamos ayer. ¿También les pagan? Es uno de los pocos lugares que se han resistido, explicó Sergio. El director, Javier Sánchez, es un hombre valiente. Exboxeador profesional, tiene respeto en el barrio. Hasta ahora ha logrado mantener el centro como territorio neutral, pero cada vez es más difícil. Eugenio recordó a los niños y adolescentes que había visto en el centro, practicando judo con una disciplina y entusiasmo contagiosos. La idea de que ese espacio seguro pudiera estar en peligro le resultaba profundamente perturbadora. Nuestro documental podría llamar la atención sobre esto, sugirió. Dar visibilidad al trabajo del centro, quizás conseguir apoyo institucional. Sergio lo miró con una mezcla de afecto y preocupación. Siempre fuiste idealista, Eugenio. Es una de tus mejores cualidades, pero también puede ser peligrosa. ¿Qué quieres decir? Los halcones no son simples pandilleros. Tienen conexiones políticas, protección. Al exponer lo que hacen, podrías estar poniendo en riesgo a quienes participen en tu documental. El peso de esas palabras se asentó lentamente en Eugenio. No era ingenuo respecto a las realidades de México, pero años viviendo en Estados Unidos habían creado cierta distancia emocional. Ahora esa distancia se acortaba rápidamente. ¿Qué harías tú en mi lugar?, preguntó finalmente. Sergio se levantó y se acercó a uno de los estantes, donde tomó un libro de tapas gastadas. ¿Recuerdas lo que siempre te decía sobre el verdadero propósito del karate?
No es para iniciar peleas, sino para terminarlas, recitó Eugenio. Y a veces, la mejor forma de terminar una pelea es evitándola. Exacto, Sergio le entregó el libro. Pero también te enseñé que hay momentos en que evitar la confrontación no es una opción. Cuando lo que está en juego es demasiado importante. Eugenio miró la portada del libro, El camino del guerrero pacífico. Había sido uno de los textos fundamentales durante su formación. El Dojo-kun, el código del karateka, continuó Sergio. ¿Lo recuerdas? Eugenio asintió, las palabras volviendo a él como si nunca las hubiera olvidado. Buscar la perfección del carácter. Ser leal. Respetar los principios de etiqueta. Refrenarse de acciones violentas. Esforzarse por desarrollar un espíritu indomable. Ese código no caduca, Eugenio. No es algo que dejas atrás cuando te quitas el cinturón. Antes de que pudiera responder, el teléfono de Eugenio vibró. Era un mensaje de Laura. ¿Dónde estás? Hay un cambio de planes. Necesitamos hablar antes de ir a Santo Domingo. Debo irme, dijo, guardando el libro en su mochila. Gracias por el té, maestro. Y por la conversación. Sergio lo acompañó hasta la puerta del dojo. Ten cuidado, Eugenio. Y recuerda que siempre hay más de una forma de luchar por lo que es justo. De regreso al hotel, Eugenio encontró a Laura esperándolo en el vestíbulo. Su expresión era una mezcla de preocupación y urgencia. ¿Qué sucede?, preguntó él. Anoche, después de que nos fuimos, hubo un incidente en el centro comunitario, explicó ella, guiándolo hacia un rincón más privado. Alguien rompió algunas ventanas y dejó un mensaje amenazante. ¿Los halcones? No firmaron, pero es bastante obvio. Laura le mostró una fotografía en su cámara, una pared con un grafiti que decía cámaras fuera o habrá consecuencias. Javier dice que no es la primera advertencia, pero sí la más directa. ¿Qué dice Carlos? Quiere continuar con el rodaje, pero con un perfil más bajo. Sin embargo, Laura dudó antes de continuar. Hay algo más. Estuve investigando por mi cuenta, hablando con algunos vecinos. Me contaron sobre una familia que tiene una pequeña tienda de abarrotes cerca del centro. Se han negado a pagar la cuota a los halcones, y están sufriendo represalias. ¿Qué tipo de represalias? Intimidación, principalmente. Les rompen mercancía, ahuyentan a los clientes. Laura lo miró directamente a los ojos. Pensé que quizás podríamos incluirlos en el documental. Darles voz. Eugenio recordó la advertencia de Sergio sobre los riesgos de exposición, pero también sus palabras sobre el momento en que evitar la confrontación ya no es una opción. ¿Has hablado con ellos? ¿Estarían dispuestos? Aún no. Quería consultarlo contigo primero. Sé que esto va más allá del enfoque original del documental, pero... No, la interrumpió Eugenio. Creo que esto es exactamente de lo que trata el documental. La verdadera lucha no siempre ocurre en un tatami. En ese momento, Carlos se unió a ellos, acompañado por el resto del equipo. Buenos días a todos, saludó, con ese entusiasmo característico de los directores que no se dejan amedrentar fácilmente. Tenemos algunos desafíos, pero nada que no podamos manejar. He reforzado el equipo de seguridad y conseguido que 2 policías nos acompañen durante el rodaje de hoy. Mientras Carlos desglosaba los cambios en el plan, Eugenio intercambió una mirada con Laura. Había una decisión tácita entre ellos. Visitarían a esa familia después del rodaje oficial. Era un riesgo, pero uno que ambos estaban dispuestos a asumir. El trayecto hacia Santo Domingo transcurrió en un silencio tenso. Las calles parecían diferentes bajo la luz del conocimiento de lo sucedido la noche anterior. Eugenio observaba los grafitis en las paredes, los grupos de jóvenes en las esquinas, las miradas cautelosas de los comerciantes, todo con una nueva perspectiva. Al llegar al centro comunitario, Javier los recibió con una determinación que contrastaba con la atmósfera de tensión. No dejaremos que nos intimiden, afirmó mientras les mostraba el daño, ya parcialmente reparado. Estos chicos necesitan este espacio. Es su refugio. El rodaje continuó según lo planeado, aunque con una energía diferente. La presencia de los policías, lejos de tranquilizar, parecía añadir una capa adicional de tensión. Eugenio notó cómo algunos de los jóvenes participantes se mostraban más retraídos frente a las cámaras, conscientes quizás de las posibles repercusiones. Durante un descanso, mientras el equipo reajustaba las luces para la siguiente toma, Eugenio se acercó a Javier. Laura me contó sobre la familia con la tienda de abarrotes, dijo en voz baja. Los que se han resistido a pagar a los halcones. Javier asintió,
mirando alrededor para asegurarse de que nadie los escuchaba. Los Ramírez. Gente valiente. Don Manuel era boxeador amateur en su juventud, como yo. Tenemos historia juntos. Me gustaría hablar con ellos, continuó Eugenio. Quizás incluir su testimonio en el documental. Javier lo miró con una mezcla de sorpresa y respeto. Eso podría complicar las cosas, Eugenio. Para ellos y para ti. Lo sé. Pero creo que es importante. Después de un momento de reflexión, Javier asintió. Hablaré con ellos. Si están de acuerdo, los visitaremos después del rodaje. Su tienda está a unas cuadras de aquí. El resto de la filmación transcurrió sin incidentes, aunque Eugenio no pudo evitar notar la presencia de algunas motocicletas estacionadas a cierta distancia, sus dueños observando con evidente interés. Entre ellos reconoció a Mateo, quien mantuvo la mirada fija en él durante varios minutos antes de arrancar su moto y alejarse. Cuando el equipo comenzó a guardar el equipamiento, Carlos anunció que se dirigirían al mercado de la Merced para la siguiente locación. Laura y yo los alcanzaremos allá, dijo Eugenio. Tenemos algo que hacer antes. Carlos frunció el ceño, claramente incómodo con la desviación del plan. No es buen momento para improvisaciones, Eugenio. Es importante, insistió. Confía en mí. Finalmente, Carlos accedió, aunque con evidente renuencia. Mientras el equipo principal se marchaba, Javier guió a Eugenio y Laura por calles secundarias hacia la tienda de los Ramírez. El Abarrotes El Porvenir era uno de esos negocios familiares que son el corazón de los barrios mexicanos, pequeño pero bien surtido, con esa atmósfera de familiaridad donde los clientes son tratados como vecinos y no como simples consumidores. Un cartel escrito a mano anunciaba ofertas en productos básicos, arroz, frijol, aceite. Al entrar, una campanilla sobre la puerta anunció su llegada. Detrás del mostrador, un hombre de unos 60 años organizaba mercancía en los estantes. A su lado, una mujer de edad similar atendía a una cliente que compraba verduras. Don Manuel, doña Clara, saludó Javier. Les presento a Eugenio Derbez y Laura Méndez. Están haciendo un documental en el centro. El reconocimiento iluminó el rostro de ambos al ver a Eugenio. Don Manuel se acercó con paso firme y le estrechó la mano con fuerza. Un honor conocerlo, dijo con sinceridad. Mi nieta es gran admiradora de sus películas. Después de las presentaciones iniciales y cuando la clienta se hubo marchado, Javier explicó el motivo de la visita. Eugenio observó cómo la expresión de los Ramírez cambiaba, cautela, preocupación, pero también un destello de determinación. No queremos causarles problemas, aclaró Eugenio. Si prefieren no hablar de esto en cámara, lo entenderemos. Don Manuel intercambió una mirada con su esposa antes de responder. Hemos guardado silencio demasiado tiempo, dijo finalmente. Quizás sea hora de que alguien escuche nuestra historia. Durante la siguiente hora, en la pequeña trastienda que servía también como comedor familiar, los Ramírez relataron su experiencia. Llevaban 40 años con el negocio, habían criado 3 hijos gracias a él, superado crisis económicas, terremotos, cambios de gobierno. Pero en los últimos 2 años, la presión de los halcones se había vuelto insoportable. Comenzó con visitas cordiales, explicó don Manuel. Ofrecían protección a cambio de una cuota semanal. Cuando nos negamos, las visitas se volvieron menos amistosas. Doña Clara mostró las cicatrices de la lucha, mercancía dañada, un refrigerador vandalizado, ventanas rotas. Lo más doloroso, la disminución de clientes, temerosos de verse involucrados en problemas. Lo que más me indigna, continuó don Manuel, su voz temblando ligeramente, es que muchos de estos muchachos los conocemos desde niños. Los hemos visto crecer. El propio Mateo, su líder, compraba dulces aquí cuando era pequeño. Mientras Laura grababa discretamente la conversación, manteniendo la cámara a nivel del pecho para no llamar la atención desde el exterior, Eugenio sintió una profunda conexión con esta familia. Representaban una resistencia silenciosa pero inquebrantable, una dignidad que se negaba a ser doblegada por la intimidación. ¿Por qué no han cedido?, preguntó Eugenio. Sería más fácil, más seguro. Don Manuel se enderezó, su postura reflejando el boxeador que alguna vez fue. Porque este negocio no es solo para nosotros. Es el legado para nuestros nietos. ¿Qué ejemplo les daríamos si nos rendimos ante las amenazas? El respeto se gana viviendo con dignidad, no con miedo. En ese momento, el sonido de varias motocicletas acercándose quebró la atmósfera de la conversación. Javier se asomó cautelosamente por la ventana. Son ellos, murmuró. Mateo y otros 4.
Eugenio sintió como su corazón se aceleraba, pero extrañamente, no era miedo lo que experimentaba. Era una calma alerta, la misma sensación que recordaba antes de una competencia importante de karate. Su cuerpo y su mente entraban en un estado de preparación que no había sentido en años. Laura, guarda la cámara, indicó con voz tranquila. Javier, tú y doña Clara vayan a la trastienda. Don Manuel, si está de acuerdo, enfrentemos esto juntos. El veterano tendero asintió, una determinación similar brillando en sus ojos. La campanilla sobre la puerta sonó nuevamente cuando Mateo entró, seguido por dos de sus compañeros. Los otros dos permanecieron fuera, montados en sus motocicletas con los motores en marcha. Vaya, vaya, dijo Mateo, fingiendo sorpresa. El actor y documentalista. ¿Ahora eres cliente frecuente de El Porvenir? Solo conociendo el barrio, respondió Eugenio con naturalidad. Don Manuel me contaba la historia de su negocio. 40 años sirviendo a la comunidad. Mateo sonrió, pero sus ojos permanecieron fríos. Una verdadera institución, concordó, su tono cargado de ironía. Aunque últimamente no ha mostrado mucho respeto por las nuevas generaciones del barrio. El respeto se gana, intervino don Manuel, su voz firme a pesar de la tensión palpable. No se extorsiona. Uno de los acompañantes de Mateo, un joven de complexión robusta con una cicatriz que le cruzaba la mejilla, dio un paso adelante con actitud amenazante. Pero Mateo lo detuvo con un gesto. Solo pasábamos a saludar, dijo, su mirada alternando entre Eugenio y don Manuel. Y a recordarles que en este barrio, las cámaras pueden ser peligrosas. Los accidentes ocurren. Eugenio mantuvo su postura relajada, pero alerta. Podía sentir la adrenalina fluyendo por su cuerpo, agudizando sus sentidos, preparándolo para reaccionar si era necesario. Las cámaras también pueden ser protección, respondió con calma. Lo que se documenta, se vuelve visible. Y lo visible es más difícil de ignorar. Algo pareció cambiar en la expresión de Mateo, como si reconsiderara la situación. Después de un momento tenso, hizo un gesto a sus compañeros. Nos veremos pronto, don Manuel. Y usted, señor Derbez, su voz adquirió un tono más amenazante. Espero que sepa en qué se está metiendo. Cuando la puerta se cerró tras ellos y el sonido de las motocicletas se alejó, la tensión en el ambiente se disipó solo parcialmente. Laura, Javier y doña Clara salieron de la trastienda, la primera con la cámara aún grabando discretamente. Esto es exactamente a lo que me refería, dijo Javier, su rostro sombrío. Las cosas pueden escalarse rápidamente. Eugenio asintió, consciente de que habían cruzado una línea. El documental ya no era un simple proyecto sobre artes marciales, se había convertido en algo mucho más personal, más arriesgado. Don Manuel, doña Clara, dijo, dirigiéndose a la pareja. No quisiera ponerlos en una situación aún más difícil. Si prefieren que eliminemos esta grabación. No, respondió don Manuel con firmeza. Ya es hora de que se conozca la verdad. No somos los únicos que sufren esta situación. Antes de marcharse, intercambiaron números de teléfono y Eugenio prometió mantenerse en contacto. La despedida tuvo un peso especial, como si todos intuyeran que los eventos habían tomado un rumbo irreversible. De camino al mercado de la Merced para reunirse con el resto del equipo, Laura revisaba las grabaciones en su cámara, visiblemente impresionada. Estuviste increíble ahí dentro, comentó. Tan calmado frente a Mateo, casi como si qué? Preguntó Eugenio cuando ella no terminó la frase. Como si estuvieras preparado para lo que pudiera pasar, completó Laura. Como si no tuvieras miedo. Eugenio guardó silencio por un momento, reflexionando sobre la sensación que había experimentado. No era ausencia de miedo, sino algo más profundo. El karate no te enseña a no tener miedo, explicó finalmente. Te enseña a actuar a pesar de él. A mantener la calma cuando todo a tu alrededor es caos. Mientras continuaban su camino, Eugenio era consciente de que algo había cambiado en su interior. El cinturón negro que había guardado durante tantos años no era solo un símbolo de habilidad física, sino de una filosofía de vida que había olvidado, o quizás solo relegado a un rincón de su ser. Ahora, esa filosofía resurgía, no como un recuerdo nostálgico sino como una herramienta vital para lo que estaba por venir. Porque, aunque aún no lo sabía con certeza, su intuición le decía que el verdadero desafío apenas comenzaba. El resto del día transcurrió en una extraña dualidad para Eugenio. Por un lado, continuaba el rodaje del documental según lo planeado.
entrevistas con comerciantes del mercado de la Merced que practicaban artes marciales al amanecer, tomas de la ciudad desde diferentes ángulos, conversaciones con instructores de diversas disciplinas. Por otro lado, su mente no dejaba de regresar a la tienda de los Ramírez y al confrontamiento con Mateo. Carlos había notado su distracción durante la filmación, y al terminar el día, lo abordó mientras el equipo recogía el equipamiento. ¿Todo bien?, preguntó, estudiando el rostro de Eugenio con preocupación. Has estado ausente toda la tarde. Solo cansado, mintió Eugenio, sin estar listo para compartir lo sucedido. Han sido días intensos. Laura, quien había guardado silencio sobre el incidente respetando la decisión de Eugenio, intervino. Deberíamos revisar el material que tenemos hasta ahora. Quizás reorganizar la estructura narrativa. La sugerencia funcionó como distracción. Durante la cena en un restaurante cercano al hotel, el equipo discutió entusiasmado sobre el enfoque del documental, ajustando el guión original para incorporar algunas de las historias que habían descubierto. Eugenio participaba en la conversación, pero parte de él se mantenía alerta, como si esperara que en cualquier momento el mundo externo irrumpiera en este espacio seguro. No había mencionado a nadie, excepto a Laura, su intención de incluir el testimonio de los Ramírez ni su encuentro con Mateo en la tienda. Esa noche, en la soledad de su habitación, Eugenio llamó a Sergio. Necesitaba el consejo de su maestro, esa perspectiva que siempre había encontrado reconfortante en momentos de duda. Las cosas se han complicado, le explicó, relatándole los eventos del día. Estoy preocupado por los Ramírez, pero también por el equipo. No quiero ponerlos en riesgo. La voz de Sergio sonó serena al otro lado de la línea. El riesgo ya existe, Eugenio. La pregunta es cómo responderás a él. Podríamos abandonar esa línea del documental, centrarnos solo en las artes marciales como estaba planeado originalmente. ¿Y eso resolvería el problema?, cuestionó Sergio. Los halcones seguirán ahí. Los Ramírez seguirán resistiendo solos. El silencio que siguió estaba cargado de significado. Ambos sabían que la decisión ya estaba tomada, aunque Eugenio aún no la hubiera formulado conscientemente. Recuerda lo que siempre te dije sobre el karate, continuó Sergio después de un momento. La técnica sin propósito moral es como un cuchillo en manos de un loco. El cinturón negro es solo el comienzo del verdadero aprendizaje, completó Eugenio, citando otra de las enseñanzas de su maestro. Exacto. Y a veces, ese aprendizaje ocurre cuando menos lo esperamos. Después de colgar, Eugenio permaneció largo rato contemplando las luces de la ciudad desde su ventana. La decisión cristalizó en su interior con una claridad que no había sentido en años. El documental sería sobre la verdadera esencia de las artes marciales, no como deporte o espectáculo, sino como forma de resistencia pacífica, como herramienta de transformación social. Al día siguiente, compartió su visión con Laura y Carlos. La reacción fue mixta, entusiasmo por el enfoque más profundo y relevante, preocupación por las implicaciones prácticas y los posibles riesgos. Esto ya no es solo un documental, Eugenio, advirtió Carlos. Te estás involucrando personalmente en un conflicto local potencialmente peligroso. Ya estoy involucrado, respondió con calma. Desde el momento en que puse un pie en ese barrio y decidí contar estas historias. La neutralidad es solo una ilusión. Finalmente, acordaron un compromiso. Continuarían con el enfoque original pero incorporarían testimonios de los afectados por la situación en Santo Domingo, manteniendo el anonimato de quienes lo solicitaran y tomando precauciones adicionales de seguridad. Los siguientes días transcurrieron en un estado de alerta constante. El equipo se dividió para cubrir más terreno, mientras Carlos dirigía las entrevistas principales, Laura y Eugenio recogían testimonios de comerciantes y familias afectadas por las extorsiones. La historia que emergía era poderosa. Una comunidad atrapada entre el miedo y la resistencia, pequeños actos de valentía cotidiana, la búsqueda de dignidad en medio de circunstancias adversas. Y entrelazada con todo ello, el papel de las artes marciales no como forma de combate, sino como filosofía de vida y herramienta de empoderamiento. El penúltimo día de rodaje, mientras filmaban una clase para niños en el centro comunitario, Javier se acercó a Eugenio con expresión preocupada. Acabo de hablar con doña Clara, dijo en voz baja. Anoche recibieron una visita de los halcones. Destrozaron parte de la mercancía y dejaron una nota amenazando con regresar. Eugenio sintió como la preocupación y la indignación se entremezclaban en su interior. ¿Están bien? Físicamente sí, respondió Javier. Pero están asustados, aunque no lo admitan. La situación está escalando, Eugenio. Después de consultarlo con Laura,
Eugenio tomó una decisión impulsiva pero firme. Visitarían a los Ramírez esa misma tarde, sin cámaras, sin equipo. Solo él y Laura, como apoyo moral, y si fuera necesario, como testigos. El Abarrotes El Porvenir presentaba un aspecto diferente al de días anteriores. Una de las ventanas había sido cubierta con tablones de madera, y la mercancía en los estantes aparecía más escasa y desorganizada. Don Manuel y doña Clara los recibieron con expresiones de cansancio que intentaban disimular tras sonrisas forzadas. No debieron molestarse en venir, dijo doña Clara, sirviéndoles café en la trastienda. Son cosas que pasan en el negocio. Eugenio observó las señales del vandalismo, estantes dañados, cajas aplastadas, el suelo aún húmedo después de limpiar lo que parecían haber sido productos derramados intencionalmente. Esto no es normal, doña Clara, respondió con suavidad. Y no deberían enfrentarlo solos. Don Manuel, quien había permanecido inusualmente silencioso, habló finalmente. ¿Qué sugiere que hagamos? ¿Irnos? Este negocio es nuestro sustento, nuestro legado familiar. Podrían denunciar, sugirió Laura. Una risa sin humor escapó de los labios de don Manuel. ¿A la policía? Muchos de ellos reciben pagos de los halcones. Y los que no, tienen miedo o no tienen recursos para hacer algo. Eugenio comprendía perfectamente ese sentimiento de impotencia. Lo había presenciado antes, esa resignación que surge cuando el sistema que debería protegerte se convierte en parte del problema. ¿Qué tal una estrategia diferente? Propuso. No enfrentamiento directo, sino visibilidad. Les explicó su idea, completar el documental incluyendo la situación del barrio, organizar una proyección pública en el centro comunitario, invitar a medios locales y autoridades municipales. Crear un espacio donde la comunidad pudiera expresarse sin miedo, respaldada por la presencia de cámaras y testigos externos. La oscuridad teme a la luz, concluyó. Los halcones operan en las sombras. Si exponemos lo que hacen ante el escrutinio público, podrían vengarse, interrumpió don Manuel, aunque Eugenio notó un destello de esperanza en sus ojos. Es un riesgo, admitió. Pero quizás menor que seguir como hasta ahora. Y no estarían solos. Tenemos contactos, recursos, podemos ayudar a organizar un comité vecinal de vigilancia. La conversación continuó mientras analizaban los pros y contras de la propuesta. Finalmente, después de consultar la opinión de doña Clara con una mirada cómplice construida durante décadas de matrimonio, don Manuel asintió. Lo intentaremos, decidió. Y que sea lo que Dios quiera. Al salir de la tienda, ya entrada la noche, Eugenio y Laura caminaban en silencio por las calles semivacías. La oscuridad era interrumpida por farolas ocasionales y el resplandor de televisores tras ventanas abiertas por el calor. Debemos hablar con Carlos, dijo Laura finalmente. Necesitaremos su apoyo para esto. Eugenio asintió, plenamente consciente de que estaban llevando el proyecto mucho más allá de sus objetivos iniciales. Pero también sentía una certeza que no había experimentado en años. Estaban haciendo lo correcto. El sonido de motocicletas acercándose quebró sus pensamientos. Antes de que pudieran reaccionar, 4 motos los rodearon, forzándolos a detenerse en una calle poco transitada. Mateo desmontó de su motocicleta, seguido por sus compañeros. Esta vez no había pretensión de cordialidad en su actitud. Parece que no entendiste el mensaje, actor, dijo, su voz cargada de amenaza. Te advertí sobre meterte en asuntos del barrio. Eugenio dio un paso hacia adelante, colocándose instintivamente entre Laura y los motociclistas. El barrio no les pertenece, Mateo, respondió con firmeza pero sin agresividad. Pertenece a gente como los Ramírez, que han pasado toda su vida construyéndolo. La risa de Mateo tenía un filo peligroso. ¡Qué conmovedor! ¿Vienes unos días a filmar tu documentalito y ya crees que entiendes cómo funcionan las cosas aquí? Dio un paso más cerca, invadiendo deliberadamente el espacio personal de Eugenio. ¿Sabes cómo sobrevive un barrio como este cuando el gobierno lo abandona? ¿Cuando la policía solo viene a extorsionar? Estableciendo nuestras propias reglas. ¿Y esas reglas incluyen destruir el negocio de una pareja de ancianos? Cuestionó Eugenio, manteniendo la calma pero sin retroceder. ¿Atemorizar a quienes se ganan la vida honestamente? Uno de los acompañantes de Mateo, el mismo joven con la cicatriz en la mejilla que Eugenio había visto en la tienda, se acercó con actitud agresiva. Suficiente palabrería, espetó, empujando a Eugenio con fuerza. El empujón no logró desequilibrarlo. Años de entrenamiento en karate habían instilado en su cuerpo una estabilidad que iba más allá de la memoria consciente.
Sus pies se ajustaron automáticamente, absorbiendo el impacto sin perder la postura. Esta reacción pareció sorprender al joven, quien frunció el ceño y se preparó para un segundo empujón, esta vez con mayor agresividad. «Basta, César», ordenó Mateo, estudiando a Eugenio con renovado interés. «No queremos problemas con celebridades, ¿verdad? Sería mala publicidad». Su tono sarcástico contradecía sus palabras. Estaba claro que la situación podía degenerar rápidamente. Laura, quien había permanecido en silencio, sacó discretamente su teléfono. «Estoy grabando esto», anunció con voz firme. «Y tengo el dedo sobre el botón de emergencia con marcación directa a la Policía Federal». La tensión en el aire era palpable. Eugenio podía sentir la adrenalina fluyendo por su cuerpo, agudizando sus sentidos, preparándolo para reaccionar. Pero también recordaba las enseñanzas de Sergio: el verdadero karate comienza y termina con la evitación del conflicto cuando es posible. «No buscamos problemas, Mateo», dijo con calma. «Solo queremos ayudar a la comunidad a contar su historia. Toda su historia, incluyendo los desafíos que enfrentan». «Su historia», repitió Mateo, con una risa breve. «¿Y qué sabes tú de nuestra historia? ¿Te contaron los Ramírez sobre la época en que las pandillas de Tepito venían a extorsionarlos antes que nosotros? ¿O cómo la policía les cobraba protección hasta que nosotros nos encargamos de ese problema?» Eugenio mantuvo su expresión neutra, pero las palabras de Mateo revelaban complejidades que no había considerado. Los conflictos locales rara vez eran simples cuestiones de buenos contra malos. «Si hay más en esta historia, deberías contarla», ofreció. «Eso es precisamente lo que buscamos, entender la realidad completa, no solo una parte». Algo en la sinceridad de Eugenio pareció penetrar la coraza de hostilidad de Mateo. Por un momento, la tensión en su postura disminuyó. «Las cosas no son tan simples como las pintan los noticieros», dijo finalmente, su tono menos agresivo. «Este barrio ha sobrevivido porque nos cuidamos entre nosotros. A nuestra manera». «¿Y esa manera incluye aterrorizar a los comerciantes?», insistió Laura, aún sosteniendo su teléfono. La pregunta reavivó la hostilidad de Mateo. «Los que pagan, reciben protección. Los que no». Dejó la frase sin terminar, pero la amenaza implícita era clara. En ese momento, el sonido de una sirena policial en la distancia quebró la tensión. Probablemente no tenía nada que ver con ellos, pero fue suficiente para que Mateo hiciera un gesto a sus compañeros. «Esta conversación no ha terminado», advirtió mientras subían a sus motocicletas. «Te estás metiendo en aguas profundas, actor. Y no todos aquí saben nadar». Con un rugido de motores, se alejaron rápidamente, dejando a Eugenio y Laura solos en la calle semidesierta. «¿Estás bien?», preguntó Laura, guardando su teléfono con manos ligeramente temblorosas. Eugenio asintió, pero su mente procesaba rápidamente lo sucedido. La confrontación había sido intensa, pero lo que más le impactaba era lo que había sentido durante ella: una calma extraña, una claridad mental que no experimentaba desde sus días de competencia. «¿Cómo pudiste mantenerte tan tranquilo?», preguntó Laura mientras retomaban apresuradamente el camino hacia zonas más concurridas. «Yo estaba aterrada. Años de entrenamiento», respondió simplemente. «El karate no es solo golpes y patadas. Es control mental, respiración, conciencia plena». Lo que no mencionó fue cómo su cuerpo había reaccionado automáticamente ante la agresión, cómo sus músculos recordaban lo que su mente había relegado, cómo cada fibra de su ser había estado lista para responder si la situación escalaba. Al llegar al hotel, encontraron a Carlos y parte del equipo en el vestíbulo, visiblemente preocupados por su ausencia prolongada. La explicación de lo sucedido generó reacciones divididas. Algunos querían alertar a las autoridades inmediatamente, otros sugerían abandonar esa línea del documental y centrarse en el enfoque original. Eugenio escuchaba todas las opiniones, pero su resolución se había solidificado. Durante el acalorado debate, recibió un mensaje de Sergio: «¿Todo bien? Tengo un presentimiento». Sonrió ante la intuición de su maestro y respondió brevemente: «Por ahora sí. Mañana temprano pasaré por el dojo». La noche transcurrió inquieta, con reuniones improvisadas en la habitación de Carlos para reorganizar el plan de rodaje final. La idea de una proyección pública en el centro comunitario tomó forma, con algunas modificaciones para garantizar la seguridad de todos los involucrados. Al amanecer, Eugenio se dirigió al dojo de Sergio como había prometido. Lo encontró practicando solo en el tatami, ejecutando katas con la fluidez y precisión que solo décadas de práctica pueden otorgar. «Buenos días»,
Maestro, saludó, inclinándose respetuosamente antes de entrar. Sergio concluyó la secuencia de movimientos antes de responder. Llegas justo a tiempo, dijo, señalando un karateji doblado cuidadosamente en una banca. Tu talla no ha cambiado mucho. Eugenio comprendió la invitación implícita. Sin palabras, se cambió y se unió a Sergio en el tatami. Comenzaron con ejercicios básicos, avanzando gradualmente hacia técnicas más complejas. La familiaridad regresó a su cuerpo como si nunca lo hubiera abandonado. Durante una pausa para recuperar el aliento, Eugenio relató lo sucedido la noche anterior. No buscabas el conflicto, pero el conflicto te encontró, observó Sergio. ¿Qué harás ahora? Completar el documental. Organizar la proyección. Crear un espacio donde la comunidad pueda expresarse sin miedo. Sergio asintió, evaluando no solo sus palabras sino la determinación tras ellas. ¿Y si los halcones intentan impedirlo? Espero que no llegue a eso, respondió Eugenio. Pero estaré preparado. Continuaron practicando hasta que el sol iluminó completamente el dojo a través de las ventanas altas. Antes de marcharse, Sergio le entregó algo envuelto en un paño de seda negro. Tu cinturón original, explicó. Lo guardé todos estos años. Eugenio lo tomó con reverencia, sintiendo el peso simbólico tanto como el físico. No estoy seguro de merecerlo aún, confesó. El cinturón no es un premio, Eugenio, respondió Sergio. Es un recordatorio. De quién eres y del camino que has elegido. Con el cinturón negro guardado en su mochila, Eugenio regresó al hotel para reunirse con el equipo. Los acontecimientos se aceleraron durante los siguientes 2 días, completaron las últimas filmaciones, incluyendo testimonios anónimos de otros comerciantes afectados por las extorsiones, editaron un avance del documental para la proyección pública, distribuyeron invitaciones a medios locales y autoridades municipales. El centro comunitario se transformó para la ocasión. Instalaron una pantalla grande en el patio principal, colocaron sillas en filas ordenadas, improvisaron un sistema de sonido con equipamiento prestado por vecinos del barrio. Javier y su equipo se encargaron de la seguridad básica, mientras Eugenio había contratado discretamente a 2 guardias profesionales para reforzar la vigilancia en las entradas. La tarde de la proyección, el nerviosismo era palpable entre el equipo. Carlos repasaba obsesivamente los detalles técnicos, Laura verificaba las cámaras que documentarían el evento, y Eugenio mantenía conversaciones breves con los invitados que comenzaban a llegar. Entre ellos se encontraban periodistas de medios locales, representantes de organizaciones vecinales, y para sorpresa de todos, un funcionario de la alcaldía acompañado por 2 policías municipales. Los Ramírez ocupaban lugares en la primera fila, visiblemente emocionados y nerviosos a la vez. Cuando el patio estuvo casi lleno, con aproximadamente 100 personas expectantes, Eugenio se preparó para dar la bienvenida e introducir el avance del documental. Fue entonces cuando lo notó. Mateo y 3 de sus compañeros habían entrado discretamente y permanecían de pie en la parte posterior. Intercambió una mirada con Javier, quien ya había advertido su presencia y había alertado a los guardias. La tensión aumentó, pero Eugenio decidió continuar según lo planeado. Este era precisamente el punto del evento, crear un espacio donde todas las voces pudieran ser escuchadas, incluso las discordantes. Buenas tardes a todos, comenzó, su voz clara y firme. Gracias por acompañarnos en esta proyección especial de nuestro documental en proceso, El Camino del Guerrero. Explicó brevemente el origen del proyecto, su enfoque en las artes marciales como herramienta de transformación personal y social, y cómo durante el rodaje habían descubierto historias más complejas y urgentes en la comunidad. Lo que verán hoy no es el documental completo, sino un avance que incluye algunas de estas historias. Historias de resistencia, de dignidad, de lucha cotidiana. Historias que merecen ser contadas y escuchadas. Durante la proyección, que duró aproximadamente 30 minutos, Eugenio observaba las reacciones del público, gestos de reconocimiento, asentimientos de aprobación, algunas lágrimas disimuladas. Pero su atención regresaba constantemente a Mateo y sus compañeros, quienes permanecían impasibles, sus expresiones indescifrables en la semioscuridad. El fragmento concluía con el testimonio anónimo pero poderoso de don Manuel. Este barrio lo construimos entre todos, generación tras generación. No podemos permitir que el miedo destruya lo que tantos años de trabajo han edificado. Cuando las luces se encendieron nuevamente, Eugenio invitó a los presentes a compartir sus impresiones y experiencias. Varios comerciantes se animaron a hablar, primero tímidamente, luego con creciente valentía a medida que se sentían respaldados por la presencia de medios y autoridades.
El funcionario de la alcaldía, visiblemente impactado por los testimonios, prometió revisar personalmente las denuncias y establecer un programa de vigilancia comunitaria en coordinación con la policía municipal. Fue durante ese momento de diálogo cuando Mateo, quien había permanecido en silencio, comenzó a caminar hacia el frente. La tensión en el ambiente se multiplicó instantáneamente. Los guardias se pusieron en alerta, y Javier dio un paso adelante, listo para intervenir. Eugenio, sin embargo, hizo un gesto para que le permitieran acercarse. Si este evento debía ser realmente inclusivo, todas las voces tenían derecho a ser escuchadas. Mateo se detuvo a pocos metros de él, su postura desafiante pero contenida. Bonitas palabras y bonitas imágenes, dijo, su voz lo suficientemente alta para que todos escucharan. Pero muy incompletas. Un murmullo recorrió la audiencia. Eugenio mantuvo la calma, consciente de que este momento podía determinar el éxito o fracaso de todo el proyecto. Estamos aquí para escuchar todas las perspectivas, Mateo, respondió. Si hay algo que quieras añadir, este es el espacio para hacerlo. Mateo pareció momentáneamente desconcertado por la invitación, como si esperara resistencia en lugar de apertura. Después de un instante de duda, habló. ¿Alguien les contó cómo era este barrio hace 5 años? Preguntó, dirigiéndose a la audiencia. ¿Cómo los narcomenudistas se disputaban cada esquina? ¿Cómo los asaltos eran tan comunes que nadie salía después del anochecer? Su mirada recorrió los rostros en las primeras filas, deteniéndose brevemente en los Ramírez. Nosotros crecimos aquí. Vimos cómo nuestros hermanos caían en las drogas, cómo nuestras hermanas temían caminar solas por las calles. Y cuando pedimos ayuda, ¿dónde estaba la policía? ¿Dónde estaban los funcionarios con sus promesas? Señaló al representante de la alcaldía, quien tuvo la decencia de lucir incómodo. Fuimos nosotros quienes limpiamos el barrio. A nuestra manera, sí. No siempre bonita, no siempre perfecta, pero efectiva. Un silencio espeso siguió a sus palabras. Había verdad en ellas, una verdad incómoda que complejizaba la narrativa simplista de buenos y malos. Eso no justifica aterrorizar a comerciantes honrados, intervino una voz desde el público. Era una mujer mayor, propietaria de una pequeña panadería. Mi familia ha estado aquí por 3 generaciones. Pagamos nuestros impuestos, respetamos la ley. ¿Por qué debemos pagar también por tu protección? Otras voces se unieron, algunas respaldando a Mateo, señalando cómo los halcones habían efectivamente reducido la delincuencia en el barrio, otras cuestionando sus métodos y el sistema de extorsión que habían establecido. Eugenio observaba el intercambio con asombro y cierta esperanza. Esto era precisamente lo que habían buscado, un diálogo real, difícil pero necesario, donde las diversas perspectivas pudieran confrontarse sin violencia. El debate continuó, a veces acalorado pero siempre civil. El funcionario municipal, presionado por la presencia de los medios, se comprometió públicamente a establecer mesas de trabajo para abordar tanto la seguridad del barrio como la situación de los halcones. No buscamos criminalizar a nadie, afirmó. Queremos encontrar soluciones que beneficien a toda la comunidad. Cuando el evento comenzó a dispersarse, ya entrada la noche, Eugenio se encontró frente a frente con Mateo en un rincón apartado del patio. No pensé que realmente me dejarías hablar, admitió el joven, un nuevo respeto perceptible en su tono. Esa era la idea desde el principio, respondió Eugenio. Crear un espacio donde todas las voces pudieran ser escuchadas. Mateo asintió lentamente, evaluándolo con una mirada diferente a la hostilidad anterior. Sabes que esto no resuelve nada inmediatamente, ¿verdad? Las promesas de los políticos son baratas. Es un comienzo, respondió Eugenio. Y a veces, eso es todo lo que se necesita. Antes de que Mateo pudiera responder, César, el joven con la cicatriz en la mejilla, se acercó apresuradamente. Problemas, anunció en voz baja. Los opilotes están afuera. Al menos 10 de ellos. Eugenio reconoció el nombre, una banda rival que controlaba territorios adyacentes, con quienes los halcones mantenían una tensa tregua. La expresión de Mateo se endureció. ¿Armados? Algunos con cadenas, otros con navajas. Vienen por ti. El significado era claro, la proyección pública, la presencia de autoridades y medios, la aparente disposición al diálogo de Mateo, todo ello podía interpretarse como debilidad por bandas rivales. Y en las calles, la debilidad percibida era una invitación al ataque. Eugenio comprendió la situación de inmediato. Si se desataba un enfrentamiento aquí, con familias, niños y ancianos aún presentes,
las consecuencias podrían ser trágicas. ¿Hay otra salida?, preguntó, su mente evaluando rápidamente opciones. La puerta trasera, junto a la cocina, respondió Mateo. Pero nos estarán esperando allí también. No son estúpidos. La calma que había sentido durante su confrontación anterior con los halcones regresó a Eugenio, esa claridad mental que permite ver más allá del miedo inmediato. Los distraeré, decidió. Saldré por la puerta principal con Laura y el equipo, creando una escena que atraiga la atención. Ustedes pueden usar ese momento para salir por atrás. Mateo lo miró con genuina sorpresa. ¿Por qué harías eso por nosotros? Porque el conflicto no es la solución, respondió simplemente. Y porque todos merecen la oportunidad de elegir un camino diferente. Rápidamente explicó el plan a Laura, Javier y los guardias de seguridad. La prioridad era evacuar a los asistentes que aún quedaban, especialmente los más vulnerables, mientras creaban una distracción en la entrada principal. El funcionario municipal y los policías que lo acompañaban ya se habían marchado, ajenos al peligro que se gestaba. Los periodistas, sin embargo, permanecían, atraídos por el potencial de una historia aún más sensacional que la proyectada en el documental. Cuando todo estuvo coordinado, Eugenio se dirigió hacia la entrada principal, flanqueado por Laura y uno de los guardias. A pocos metros de la puerta, se detuvo y extrajo de su mochila el cinturón negro que Sergio le había entregado. Con movimientos deliberados, lo ató alrededor de su cintura, sobre la ropa casual que vestía. Laura lo miró con una mezcla de asombro y preocupación. ¿Estás seguro de esto? Eugenio asintió, respirando profundamente para centrar su energía, tal como había aprendido décadas atrás. Recuerda, dijo con voz tranquila. El karate no busca la confrontación. Busca la paz a través de la fortaleza. Al salir por la puerta principal, la escena que encontraron confirmó sus temores. Un grupo de jóvenes, identificables por las chaquetas negras con un distintivo sopilote estilizado en la espalda, esperaban en actitud amenazante. Algunos sostenían cadenas, otros exhibían navajas sin disimulo. Sus motocicletas estaban estacionadas estratégicamente, bloqueando parcialmente la calle. El líder, un hombre de unos 30 años con la cabeza rapada y múltiples tatuajes visibles en el cuello, dio un paso adelante al verlos. ¿Dónde está Mateo?, exigió, su voz áspera retumbando en la calle semivacía. Tenemos asuntos pendientes. Eugenio se adelantó, colocándose entre el grupo y la entrada del centro comunitario. Su postura era relajada pero alerta, el cinturón negro destacándose sobre su ropa casual como una declaración silenciosa. El centro está cerrando, respondió con calma. Si tienen asuntos con alguien, les sugiero buscar un momento más apropiado. Una risa burlona recorrió el grupo. El líder dio otro paso hacia Eugenio, evaluándolo con desprecio. ¿Y tú quién eres para decirnos qué hacer? ¿El actor famoso cree que puede venir a nuestras calles a dar órdenes? Eugenio permaneció impasible. Por el rabillo del ojo podía ver que el plan estaba funcionando. Mientras la atención de los opilotes se concentraba en la entrada principal, Javier guiaba discretamente a los últimos asistentes hacia la salida trasera. Entre ellos, distinguió las siluetas de Mateo y sus compañeros. No doy órdenes, respondió con firmeza. Solo pido respeto para un espacio comunitario donde hay familias, niños, ancianos. El líder hizo un gesto desdeñoso, acercándose aún más hasta quedar a menos de 1 metro de Eugenio. El respeto se gana en la calle, espetó. No con documentales bonitos o discursos. La tensión era palpable. Eugenio sabía que disponían de pocos minutos antes de que la situación pudiera degenerar en violencia. Necesitaban mantener la distracción un poco más. El verdadero respeto, dijo, manteniendo un tono calmado pero proyectando su voz para que todos pudieran escucharlo, no viene del miedo sino de la admiración. ¿Qué prefieres? ¿Que la gente te tema o que te admire? La pregunta pareció descolocar momentáneamente al líder, como si tocara una fibra inesperada. Aprovechando ese instante de duda, Laura intervino. Estamos filmando todo esto, advirtió, señalando discretamente hacia una de las ventanas del centro donde, efectivamente, un camarógrafo grababa la escena. Hay periodistas dentro. ¿Realmente quieres ser la portada de mañana? La mención de los medios provocó un murmullo entre los miembros del grupo. Algunos miraron hacia sus motocicletas, claramente reconsiderando la situación. Fue en ese momento cuando uno de los más jóvenes, impaciente o quizás deseoso de impresionar, se adelantó balanceando una cadena metálica. «¡Basta de charla!», gritó, lanzando un golpe hacia Eugenio.
Lo que ocurrió a continuación sucedió con una velocidad que dejó a los presentes momentáneamente paralizados. Con un movimiento fluido que parecía casi casual, Eugenio esquivó la cadena, giró sobre su eje, y ejecutó un barrido que derribó al atacante con precisión quirúrgica. El joven cayó pesadamente sobre el pavimento, la cadena escapando de sus manos y repiqueteando contra el suelo. Antes de que pudiera reaccionar, Eugenio ya había recuperado su postura inicial, como si nada hubiera ocurrido. Un silencio atónito se apoderó del grupo. El líder miró a Eugenio con una mezcla de sorpresa y nuevo respeto. «Cinturón negro», murmuró, reconociendo finalmente el significado del cinturón. Eugenio no respondió con palabras. Su postura, su mirada, su control de la situación hablaban por sí mismos. No había orgullo en su actitud, solo una serena determinación. El mensaje era claro, podía defenderse, y lo haría si fuera necesario, pero preferiría no hacerlo. Después de un momento que pareció extenderse eternamente, el líder hizo un gesto a sus compañeros. «Vámonos», ordenó. «No vale la pena. No esta noche». Ayudaron al joven caído a levantarse, y con miradas cargadas de promesas no verbalizadas, subieron a sus motocicletas y se alejaron. El rugido de los motores se disipó gradualmente en la noche. Eugenio sintió como la tensión abandonaba su cuerpo. Solo entonces se permitió una exhalación profunda, liberando la energía contenida durante el enfrentamiento. Laura lo miraba con una mezcla de admiración y asombro. «Eso fue», comenzó, sin encontrar las palabras adecuadas. «Karate», completó Eugenio con una sonrisa cansada. «No solo técnica, sino filosofía. Control, no violencia. Disuasión, no destrucción». Regresaron al interior del centro, ahora casi vacío excepto por el equipo de filmación que había capturado toda la escena. Carlos se acercó a ellos, su expresión dividida entre la preocupación y el entusiasmo profesional. «¿Se dan cuenta de lo que tenemos aquí?», exclamó. «La culminación perfecta para el documental. Teoría puesta en práctica. Filosofía convertida en acción». Eugenio asintió, aunque su mente estaba en otra parte. Pensaba en Mateo y sus compañeros, en los Ramírez, en las complejas dinámicas de un barrio donde las líneas entre protectores y opresores a veces se desdibujaban. «¿Crees que volverán?», preguntó Laura, refiriéndose a los opilotes. «Probablemente», respondió Eugenio. «Pero algo ha cambiado esta noche. Y no me refiero solo a ellos». En los días siguientes, completaron la edición del documental, incorporando los eventos de la proyección y el enfrentamiento posterior. La historia había evolucionado desde su concepción original, ya no era simplemente sobre artes marciales, sino sobre comunidad, resistencia, dignidad, y la búsqueda de un equilibrio entre fuerza y compasión. Antes de regresar a Estados Unidos, Eugenio visitó una última vez el dojo de Sergio. Encontró a su maestro, como siempre, practicando en soledad en las primeras horas de la mañana. «El documental está terminado», anunció después de saludar formalmente. «Te enviaré una copia cuando esté listo para distribución». Sergio asintió, estudiando el rostro de su antiguo alumno con esa mirada penetrante que parecía ver más allá de las palabras. «¿Y tú? ¿También estás completo?». La pregunta resonó en el dojo silencioso. Eugenio reflexionó antes de responder. «Creo que he recordado algo importante que había olvidado», dijo finalmente. «No se trata solo de técnicas o cinturones. Es un camino. El camino del guerrero», afirmó Sergio con una sonrisa de aprobación. «Que no busca la guerra, sino la paz. Que no exhibe su fuerza, sino que la contiene hasta que es verdaderamente necesaria». Practicaron juntos durante una hora, maestro y alumno, en un intercambio que trascendía lo físico y se convertía en una comunicación más profunda. Al despedirse, Sergio le entregó un pequeño libro de poesía japonesa. «Para el viaje», dijo simplemente. La última parada antes de su partida fue la tienda de los Ramírez. Encontró el abarrotes El Porvenir transformado, las ventanas reparadas, los estantes ordenados y bien surtidos, y algo nuevo, un pequeño cartel en la entrada que anunciaba clases gratuitas de defensa personal en el patio trasero 3 veces por semana. Don Manuel lo recibió con un abrazo cálido. «Las cosas están cambiando», anunció con orgullo. Después de la proyección, varios comerciantes formamos un comité vecinal. La alcaldía ha asignado patrullas regulares, y los muchachos. Hizo una pausa, como buscando las palabras adecuadas. «Mateo vino a verme», continuó. «Hablamos largo y tendido. No resolvimos todo, pero fue un comienzo.
Ahora algunos de sus compañeros ayudan con la vigilancia del barrio, de forma legítima, coordinados con la policía comunitaria. Eugenio sonrió, genuinamente conmovido. ¿Y las clases de defensa personal?, preguntó, señalando el cartel. Idea de doña Clara, respondió don Manuel con una risa suave. Dijo que si un actor podía recordar su entrenamiento después de tantos años, nosotros también podíamos aprender algo nuevo a nuestra edad. Javier del centro comunitario nos ayuda con eso. Antes de despedirse, don Manuel le entregó un pequeño paquete. Café de Chiapas y chocolate de Oaxaca, explicó. Para que recuerdes los sabores de México cuando estés lejos. En el aeropuerto, mientras esperaba el abordaje, Eugenio revisaba en su tablet las primeras críticas del avance del documental, que había generado considerable interés tras los eventos en Santo Domingo. Las reacciones eran unánimemente positivas, destacando la autenticidad y la profundidad humana de la historia. Laura, quien lo acompañaría de regreso para supervisar la postproducción final, se sentó a su lado. ¿Satisfecho?, preguntó, señalando las reseñas entusiastas. Eugenio reflexionó un momento. Es extraño, respondió. Vine a México para hacer un documental sobre karate, pero terminé redescubriendo lo que el karate realmente significa. Mientras el avión despegaba, contempló a través de la ventanilla cómo la Ciudad de México se extendía bajo ellos, inmensa y vibrante. En algún lugar de ese laberinto urbano, en el barrio de Santo Domingo, una pequeña revolución pacífica había comenzado. No cambiaría el mundo de la noche a la mañana, pero como le había dicho a Mateo, a veces, un comienzo es todo lo que se necesita. El cinturón negro, cuidadosamente doblado en su equipaje de mano, ya no era solo un recuerdo del pasado. Se había convertido en un símbolo de conexión entre lo que había sido y lo que podía llegar a ser, entre la disciplina aprendida y la sabiduría ganada, entre la fuerza física y la fortaleza espiritual. Cerró los ojos, recordando las palabras del Dojo-kun, el código del karateka que Sergio le había enseñado tantos años atrás: buscar la perfección del carácter, ser leal, respetar los principios de etiqueta, refrenarse de acciones violentas, esforzarse por desarrollar un espíritu indomable. No era solo un código para el tatami, era una filosofía para la vida. Y en las calles de México, entre motociclistas amenazantes y comerciantes valientes, entre la injusticia y la resistencia, había redescubierto su verdadero significado.